¿Qué está pasando en nuestro país? ¿Por qué las autoridades no se ponen las pilas? Y para ahondar con mayor profundidad respecto a este tema, vamos a conversar entonces con Pedro Herrera, economista principal del Consejo Privado de Competitividad. Así es, se encuentra conectado con nosotros vía Zoom y vamos a conversar con él. Pedro, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Paco, Joana, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Pedro, bueno, no hay mucho más que decir, la cifra es verdaderamente preocupante. 13 médicos por cada 10.000 habitantes es una cifra bastante lejana de lo que mencionó Joana en la introducción a la entrevista, ¿no? Lo que la OCDE recomienda es tener en promedio 30 médicos por cada 10.000 habitantes y estamos bastante lejos, ni siquiera llegamos a la mitad. Ciertamente, Paco, son cifras realmente preocupantes y como tú indicas, ¿no? Tienen que ocurrir, digamos, estos sucesos para que nos pongamos nuevamente a evaluar y a reevaluar un tema que la pandemia ya, digamos, hizo conocer, ¿no? Esta dramática precariedad del primer nivel de atención en el Perú, ¿no? Y el tema, bueno, si bien, digamos, menciono el COVID porque fue algo, digamos, que nos abarcó a todos como ciudadanos peruanos y también en el mundo, pero también puede agudizarse en los próximos meses, ¿no? Ante esta amenaza de la presencia del niño global, ¿no? Entonces, estamos, digamos, tocando este tema de manera recurrente y como tú mencionas, un factor importante son los médicos, ¿no? Otro factor relevante son los establecimientos de salud de primer nivel, ¿no? Según datos del Ministerio de Salud, por ejemplo, solamente el 45% de establecimientos de salud del primer nivel, ¿no? Digamos, este 45% no cuentan con personal médico, ¿no? Y eso más o menos nos da una cifra de 1 de cada 2 establecimientos de salud del primer nivel carece de estos profesionales, ¿no? Entonces, digamos, son cifras como podemos ver dramáticas, ¿no? ¿Y por qué es tan importante, digamos, el primer nivel de atención, ¿no? Según la Organización Mundial de Salud, indica que el 80% de los problemas, aproximadamente el 80% de los problemas de salud, deberían resolverse en este primer básico, ¿no? Este primer nivel de atención, si es que, digamos, se asume que funcionen en condiciones óptimas, ¿no? Pero bueno, carecemos de estos elementos, como dices, estamos lejos de la OCDE y bueno, nos toca, digamos, en trabajar en diferentes frentes, ¿no? Estos temas no son de corto plazo, ¿no? Son de mediano, largo plazo, implica todo un tema de desarrollo de infraestructura, un tema de desarrollo de capital humano, el tema de las currículas en las universidades, ¿no? Que no se orientan, como tú comentabas anteriormente, justamente al tema del trabajo comunitario, ¿no? Está más centrada, digamos, en orientar y en educar para que pueda atender, digamos, un médico en hospitales, básicamente, ¿no? Bueno, pero sí, esas son, digamos, las cifras, ¿no? Pedro, te comento que cuando conversábamos con Maite hace un momento, ella pues mencionaba algo que es bastante relevante, es que esta intención, digamos, de reforzar el primer nivel de atención en la salud es una promesa incumplida de campaña constante de diversas autoridades políticas, ¿no? Entonces, ya estamos a puertas del 2024 y ¿qué es lo que se ha avanzado hasta el momento? O sea, ¿por qué no podemos tener un primer nivel de atención óptimo hasta el momento? ¿Cuál es tu reflexión referente al tema? Sí, mira, este tema tan importante, Joana, lo hemos analizado en el Consejo Privado de Competitividad, ¿no? Y básicamente desde el lado de la inversión pública, ¿sí? Mira, analizando, digamos, las cifras de la función salud de los últimos 5 años, ¿no? 2018, 2022, vemos que en los 3 niveles de atención, más o menos el gasto ejecutado por medio llegó a 2.500 millones de soles, aproximadamente en promedio, ¿sí? Ahora, analizamos esto también de los recursos que se dejan de ejecutar, ¿no? Anteriormente Maite mencionó también que no es una cuestión de recursos. Y mira, solamente de esto, la ejecución promedio fue de más o menos un poquito más de 60% en estos años, ¿sí? Entonces, se están dejando de ejecutar, o se dejaron de ejecutar en estos 5 años, más o menos unos 7.500 millones de soles. Entonces, una de las cosas que nos lleva a la reflexión, ya que lo mencionas, es
se tiene que mejorar la forma como se ejecuta la inversión pública en general, pero en particular, digamos, en este sector salud, que es un sector, pues, muy sensible, ¿no? Que llega a mucha, digamos, de la población y que está, digamos, orientado justamente al cierre de brechas, ¿no? El cierre de brechas que finalmente parece algo eterno, ¿no? Que nunca llega, pero el tema, digamos, justamente de mejorar los mecanismos de ejecución de inversión pública es uno de los puntos, creo que esenciales, ¿no? Esenciales de una reforma de salud. Y bueno, la semana pasada salió una ley, ¿no? Una ley, una norma que establece justamente una nueva forma de ejecutar inversión pública. Fue la norma que estableció un límite al tope de lo que se podría hacer por administración directa, ¿no? En el gobierno. En los gobiernos en general, en los tres niveles de gobierno, ¿no? Y bueno, el tope fue de 50 UITs, más o menos unos 250.000 soles. Y anteriormente eso, digamos, desde que se comenzó su regulación en el año 88, no ha cambiado, no tiene límite, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? Que los gobiernos regionales, locales podían hacer obras de infraestructura, de hospitales, ¿no? Por cifras millonarias, solamente con el equipo local, tanto del gobierno regional local, ¿no? Entonces, y eso, bueno, nos lleva un poco también a la reflexión. ¿Cómo van a asumir, digamos, estos equipos que normalmente, digamos, tienen equipos técnicos con poca capacidad, ¿no? Y que estos hospitales, por ejemplo, implican la construcción, equipamiento, ¿no? Especialización, seguimiento, ¿no? Tienes ahí temas ambulatorios, de emergencia, hospitalización. Hay un caso emblemático, ¿no? En Loreto, que la Contraloría lo ha levantado hace poco en uno de sus informes, ¿no? En el año 2022 se quiso, bueno, no se quiso, se tomó la decisión de terminar la construcción de un hospital, es el César Garayat, mediante justamente esta administración directa, ¿sí? ¿Y qué pasó? Bueno, la obra comenzó costando más o menos un poco más de 210 millones de soles, ¿sí? Y a la fecha, ¿no? Bueno, hasta hace unas 3 semanas, ese monto era más o menos de unos 400 millones de soles, ¿no? Entonces, Wow. casi 200 millones más de lo proyectado. ¿Y qué es lo peor? Lo peor es que todavía no se termina, ¿no? Entonces, dilatamos, digamos, esta atención a las personas que debemos tener como centro de las políticas públicas, ¿no? Son los más perjudicados, quienes no tienen, digamos, las necesidades satisfechas prioritarias, ¿no? Pedro, y precisamente ahora que has tocado el tema de las personas, que debería ser el eje central de esta situación y de esta reflexión, y yendo más allá de lo estrictamente médico, que evidentemente nos preocupa, vamos a abordar este tema desde el ángulo económico. ¿Cómo, desde el punto de vista de la economía, un mal sistema de salud, un sistema de salud pésimamente gestionado, afecta a la economía de un país como el Perú? ¿Cuáles son las consecuencias? Mira, ese tema es un tema, Paco, que poco se ha estudiado, digamos, en Perú, ¿no? Al menos. Y, digamos, la relación es directa, ¿no? ¿Por qué? Porque, mira, tener un capital humano, digamos, en el cual no se invierte desde edades tempranas, ¿no? Sobre todo en la niñez, en la adolescencia, en las cuales, digamos, tienes personas o niños, ¿no? Incluso bebés, con tasa de desnutrición crónica, con anemia o prevalencia de anemia, ¿no? Entonces, finalmente esa persona va a crecer y va a ser un trabajador que no va a contribuir de manera, digamos, eficiente al sistema productivo, ¿no? Del país. Va a ser un trabajador, lamentablemente, que no va a permitir que la productividad laboral ni tampoco la del país incremente. ¿Y eso qué implica? Que, digamos, retarda el crecimiento económico, ¿no? Nos conduce a tener, digamos, menores ingresos, ya pensando, digamos, en la economía, ¿no? Menores ingresos familiares, y eso se traduce también en menor bienestar, ¿no? Hay un gráfico interesante que relaciona justamente la tasa de pobreza y la posibilidad de enfrentar enfermedades, ¿no? Y cómo eso luego implicaba, digamos, un menor ingreso real en tu vida futura, ¿no? Profesional. Y lo que decía bueno, se basa en un estudio, ¿no? Es que una persona
que tiene deficiencias en los primeros años en el sistema de salud, finalmente es una persona que va a carecer, digamos, de las capacidades, habilidades, ¿no?, para poder contribuir al proceso productivo de un país. Entonces, desde el lado económico, pensando, digamos, en la persona, en el ser humano, el daño es lamentablemente elevado, ¿no? Bien, Pedro, entonces, para que quede claro, acá, digamos, no se trata de aumentar el presupuesto en el sector salud, sino que acá es cuestión, digamos, de mejorar la administración, o sea, que el político, en este caso el funcionario público, tenga la capacidad para colocar a las personas idóneas, ¿no?, y tomar decisiones a favor de la ciudadanía. O sea, digamos, el presupuesto está, lo que falta es administración, buena administración. Mira, Joana, sí, ¿no? O sea, nosotros consideramos que tener, digamos, buenos funcionarios públicos nos conducen directamente a buenas políticas públicas, ¿no? Entonces, creemos que en un país en el cual se han dejado de ejecutar casi 8.000 millones de soles en este sector salud solamente, nos evidencia que hay algo que está ocurriendo, ¿no? Algo que no está bien, ¿no? Yendo por el lado, digamos, de la inversión pública, algo tan, digamos, necesario y potente para poder mejorar. Claro, no es el único aspecto, pero sí es algo importante. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto desde el Consejo Privado de Competitividad usar estos mecanismos de proyectos especiales de inversión pública, que ya se están usando, por ejemplo, en el sector educación para la construcción de colegios, ¿sí? ¿Y qué es lo que tiene potente estos mecanismos? Por ejemplo, de buena gestión pública, ¿no? Es, por ejemplo, agregar proyectos, ¿no? O sea, no hacer hospital por hospital, ni posta por posta, sino agregar un conjunto grande, de alto impacto, de proyectos, en este caso de salud, ¿no? Y utilizar las mejores prácticas internacionales, ¿no? Este proyecto que te digo, que es el PEIP Escuelas Bicentenario, está haciendo eso y está haciendo a través de la implementación de un gobierno-gobierno, que es una modalidad de ejecución de proyectos de inversión pública, con los ingleses. Entonces, los ingleses están dando la asesoría, ¿no?, para poder ejecutar, digamos, en los plazos y también, digamos, sin variaciones necesariamente de costos, ¿no?, que finalmente eso es lo que también retrasa y hace que una obra termine costando muchas veces el doble o el triple, ¿no? Entonces, esa es una forma, por ejemplo, ¿no? El mecanismo está. Nosotros hemos propuesto, digamos, usarlo para, ya que se usan en el sector educación, que se use también en salud. Imagínense construir de esta manera, ¿no?, hospitales y postas médicas en el país, ¿no? Creo que sería algo que marcaría diferencia de la forma como se hace la inversión pública actualmente, ¿no? Así es, Pedro. Muchas gracias por tu participación en Nativa Fondo, y la palabra clave creo que viene siendo gestión, ¿no? La capacidad de nuestras autoridades, de nuestros políticos, de contratar personas que sean capaces de gestionar adecuadamente los recursos que finalmente son de todos los peruanos, porque esto tiene un costo no solo en la salud, como lo hemos conversado hace brevemente con Pedro y con Maite. También hay un impacto evidentemente económico en nuestro país, un país que tiene una riqueza humana, además muy fuerte, que aspira a ser parte de la OCDE, no puede tener 13 médicos por cada 10.000 habitantes, menos de la mitad de lo que precisamente OCDE le exige a los países que aspiran a ser miembros, y que se gestionen tan mal los recursos que finalmente nos cuestan muchísimo a todos los peruanos. Muchas gracias, Pedro, por tu participación en Nativa Fondo nuevamente, y hasta otra oportunidad.